YouTube, ¿cómo estáis? Hoy os traigo unos ingredientes que ya no hay costumbre de comer. Mirad, mirad, mirad. Manos de cerdo, la oreja, que esto está riquísimo. Me recuerda a mi niñez cuando hacíamos la matanza en casa. Y morro de cerdo. Y con estos ingredientes, vamos a preparar este plato que veis. Pues aquí tenemos este plato. Mirad en qué hemos transformado las orejas, el morro y las manos de cerdo. Una maravilla, una maravillosa receta con una salsa que está impresionante. Unas patatas chips que ya veréis qué fáciles son de preparar. Esto es lo que nos ha sobrado, que lo podemos guardar y conservar durante 15 días, bien tapado en la nevera. Estos los recortes que hemos sacado para hacer los cuadraditos perfectos, lo volvemos a calentar y volvemos a aprovechar en otro molde. Y esto de aperitivo, de bocado. Pues vamos con la receta. Pues los ingredientes de esta receta son manos de cerdo, oreja, morro, los ingredientes más ricos que tiene el cerdo. Del cerdo es bonito hasta los andares. Vamos a necesitar un poco de romero, 2 cebollas, laurel, ajos, zanahoria. Y ahora ya para la salsa y para rebozar vamos a utilizar clavo, tomillo, una cayena o guindilla, tomate frito, pimentón, también podéis echar un poco de pimentón picante, huevos, sal, harina y aceite. Pues vamos con la preparación. Pues lo primero vamos a limpiarlo bien. La oreja tiene un agujero aquí que vamos a partir. Esta suciedad hay que lavarla bien y quitarse. Abrimos aquí un poco más para poder llegar a todos los huecos y dejarlo bien limpio. El morro, pues esto está limpio y aquí tengo más morro que yo creo que no lo voy a echar todo. Las manos de cerdo las revisamos. Aquí por las uñas, por los huecos, si tiene suciedad, aquí tiene un poco. ¿Ves? Esto no está pelado, pues con el mismo cuchillo lo quitamos. Y a mí me gusta partirlas al medio. Tened cuidado, no os cortéis. La mano por encima, tiene hueso solamente atrás. ¿Veis? Como abre solo. Aquí con el cuchillo grande podemos dar un golpe seco y ya le tenemos abierto. A mí me gusta hacerle así porque cuece mucho primero. Mirad que limpieza, está muy limpia, está genial. Ahora lo voy lavando todo y lo ponemos a cocer. Aquí ya tengo el agua hirviendo. Voy a echarle sal, un buen puñado de sal. Voy a echarle la hoja de laurel y vamos a ir echando la casquería. Las orejas bien limpias, ¿sabéis que las he dejado bien limpio? Esto sí que hay que tener mucho cuidado, limpiarlo bien. La ponemos al agua hirviendo. El morro también ya le he repasado, le he limpiado bien. Tenía por ahí unos pelillos que se los he quemado. Por aquí igual queda alguno también. A ver, veamos. Aquí con el mechero, con un soplete, terminamos de quemar los pelos. El baruco de Bioño. Mi amigo Toño me la ha regalado. Un tío más majo. Bueno, esta receta me la habéis pedido varios seguidores. Entre ellos Lu, mi amiga Lourdes. Y espero que les guste, espero que os guste a todos. Ahí bien limpio, a hervir la mano. ¿Veis? Como las dejo, que está blanquita, blanquita, blanquita. También a hervir otro trocito de mano. Lo más importante, que esté bien limpio. Hay veces que trae la uña, pues se arranca. Bueno, así está la cantidad que queramos. Le vamos a dar un hervor de 10 minutos y retiramos el agua. Lo volvemos a poner, lo tapamos en la olla y lo dejamos cocer. Yo calculo unos 30-35 minutos. Bueno, mirad, ya lleva 10 minutos hirviendo. Las impurezas y demás, esto le cambiamos el agua, se lo tiramos todo y volvemos a poner agua nueva. No le llenemos tanto si lo hacemos a olla a presión. Lo podéis cocer en cazuela normal y tardará sobre 2 horas más o menos. Y aquí en olla a presión, unos 35 minutos. Voy a tirar el agua y se la vuelvo a poner nueva. Y no la llenéis tanto. Bueno, pues ya tenemos el agua limpio. Echamos una rama de romero. Esto es opcional, cada uno que eche lo que le gusta. Laurel ya habíamos echado. He hecho unos dientes de ajo, pues 2, 4, 6. He hecho la zanahoria, que luego la aprovecharemos. Un trozo grande. Una cebolla. La cebolla vamos a pincharle unos clavos de especie ahí. Y así no se nos va el clavo y lo tenemos que estar escogiendo después. Por algo se llama clavo, ¿verdad? De clavo no hay que abusar, que es una especie muy fuerte. La dejamos así y la echamos. Y ahora ya tapamos y lo dejamos
35 minutos. Mirad, con este clavo os voy a dar una idea para que no sepáis. Tengo un limón, partimos un trocito y aquí le pinchamos clavo. ¿Sabéis para qué es esto? A ver quién acierta, dejármelo en comentarios. Pues esto nos sirve para evitar los mosquitos en la cocina, que se nos llena siempre de mosquitos que vienen al azúcar o a los olores, pues así evitamos que nos vengan los mosquitos a la cocina, esos mosquitos tan molestos. Pues bueno, después de este pequeño truco, dejamos que cueza en la olla 35 minutos y ahora nos vemos. Pues vamos a ver cómo ha quedado. Han pasado 40 minutos, la he apagado y antes de abrir la olla hay que asegurarse. No tiene vapor, ¿ven? Muy importante, muy importante. Y ahora ya abrimos. Bueno, mira, nena, mira. Enseña. Vamos a sacar la verdura. Sacamos la oreja. ¡Buah! Esto está alucinante. Este es un poco de clavo que ha quedado, se lo quitamos. Le podéis dejar enfriar un poco. No tiene que enfriar por completo, ¿eh? La mano. Blando. Cocido de maravilla. Los huesos sueltos, aquí se nota bien, el hueso suelto, el colágeno que decía Lu. Hemos hecho directo, y mientras el directo se ha cocido. Eso que aparte de suscribiros, si os gusta, tenéis que activar la campanita, porque así YouTube os avisa de estos vídeos en directo que hemos hecho, como el de hoy. Y no os perdáis nada. Aparte ha estado muy bien, me ha gustado mucho el directo. Hemos interactuado, hemos preguntado, se han enterado de qué receta íbamos a poner o estábamos preparando. ¡Guau! Esto a mí me encanta, me vuelve loco el olor este. Ahora vamos a hacer un trabajito muy fino. Aquí tenemos un bol y tenemos las manos. Vamos a quitar todos los huesos. La oreja no hace falta, el morro tampoco, pero las manos, los huesecitos, hay que quitarlos todos. A mí me gusta rascar un poco toda la gelatina, que no quede nada. Esto es buenísimo. Un poco paciencia y que no se nos quede muy frío. Voy a haceros uno y sigo haciendo los demás. Si queda alguno no pasa nada, pero bueno, que sepáis que a la hora de comerlo, si no hay huesos, pues mucho mejor, porque nos podemos encontrar uno y problema de que nos rompamos un diente. Bueno, mirar. Ya aquí noto yo si tiene huesos o no, le puede haber quedado uno, o se nos puede haber escapado algún hueso, pero no. Entonces, el morro, le podemos partir un poco. A mí la verdad que no me gusta partirle mucho. La verdad que puede quedar en trozos grandes. Aquí tenemos un molde tipo a los de paté. Y a mí me gusta poner la oreja en el fondo. Hacemos un corte, que quede la oreja alrededor. Lo ponemos en el fondo, entera. Ahí, y ahora ya vamos echando los demás trozos. Hasta arriba le llenamos. ¿Os acordáis del bombón de rabo que hicimos? Que aquí os dejo el enlace. Pues esto es parecido. Lo echamos todo y ahora la otra oreja la ponemos encima. También aquí partimos y ahora ya. Tiene que estar templado, tiene que estar calentito. Bueno, pues ya veis cómo queda. Y ahora para que nos quede bien liso, le ponemos cualquier cosa que tengamos en casa. Una tabla envuelta al fil. Yo tengo aquí poliespan. Una plancha de poliespan, puede ser más fina. Hacemos a la medida del molde. Le ponemos así y le ponemos un poco de peso encima. Y nos queda de maravilla. Pues nada, ahora mejor 24 horas en el frigorífico y ya veréis el resultado final. Mañana nos vemos. Pues ya lo tenemos. Para vosotros ha sido un momento, para mí 24 horas. Y vamos a ver el resultado. A ver qué os parece. Esta era la idea que os dije. Para que quedara bien plano, un trocito de poliespan envuelto en film. Esto o lo guardamos o preparamos otro para otra vez. Esto es como un bloque casi de hormigón. Tiene que enfriar bien. Este es un molde de silicona que nos viene genial para estas cosas. Bueno, miréis qué cosa, qué gelatina. Y bueno, pues ahora tengo aquí harina, huevo y unas patatas. Unas patatas que vamos a poner de guarnición.
¿Sabéis cómo las he preparado? Simplemente con el pelador, la patata y haciendo patatas chip. Las he puesto en agua para quitarlas el almidón y que no se nos peguen en la sartén. Y lo primero, vamos a freírlas, porque así utilizamos el mismo aceite y así está limpio. Mirad cómo nos quedan, totalmente crujientes. Y están súper ricas. Mientras se fríen las patatas, vamos a ver el resultado. Vaya lujo. ¿Y cómo huele? Huele de maravilla. Ahora lo partimos al tamaño que nosotros queramos. A mí me gusta hacerlo de este tamaño, no muy gordo tampoco, y lo partimos en dos trocitos pequeños. Podemos hacer más pequeño todavía o más grande, a nuestro gusto. Podemos darle forma cuadrada, la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos recortarle y hacer tipo aperitivo. Aquí tiene un hueso. Podemos hacerle tipo bocado. Y estos recortes que sacamos, podemos volverles a calentar y volverles a poner en otro molde. Mirad, con los recortes lo he calentado un poco en el microondas y ahora pues lo pongo en otro molde más pequeño. Y nos quedan los pedacitos perfectos. El aceite está caliente. Harina. En muchos vídeos he enseñado si está caliente el aceite. ¿Cómo lo sabemos? Ahí está. Está bien, pues bien harinados los trozos. Tiene que coger la menos harina posible, pero bien harinado por todos los lados para que no se nos rompa, para que nos queden el relleno perfecto, con ayuda de un tenedor o con la mano. Ya está pochado el ajo, la cebolla con la hoja de laurel y aquí le vamos a echar una cucharada o dos de harina, depende de la cantidad de salsa que queramos. Y si os queda líquida, ya sabéis el truco que tengo de la maicena. Esto que se rehogue bien para que no nos sepa engrudo. La salsa la voy a hacer a mi idea también. Entonces, no os he dicho de como ingredientes el vino blanco. Echamos el vino blanco, medio vaso, que reduzca un poco para que pierda el alcohol. Echamos el tomate frito. Bueno, aquí podemos echar un poco de el jugo de cocer todo y lavamos y aprovechamos bien el tomate. Echamos media cucharada de pimentón dulce. Si queréis echar un poco de picante también. Y ahora ya vamos echando el jugo de haber cocido todos los ingredientes. Con un colador porque puede tener alguna especia y ya aprovechamos y la quitamos. Vamos a echarle sal, vamos a echarle una guindilla o dos, depende el picante que queramos. Yo voy a echarle pues ni una ni dos, una y media. Y ahora toda la verdura y ahora la zanahoria, los ajos y la cebolla con la que hemos cocido todo, se lo echamos. Vamos a revisar que no tenga, pues mira, tiene hojas de romero. La quitamos, los ajos, que le va a dar un buen toque, un buen sabor. Toda la zanahoria. ¡Buah! Tiene que salir una salsa buenísima. Bueno, pues mira la salsa cómo ha quedado. Si vemos que hace falta espesarla, espesamos. Pero mira qué color más rico tiene. Y olor, ¡buah! Huele de maravilla. Ahora la vamos a triturar. Tenemos la batidora y ahora no puedo hablar. Y a batir, a triturar. Bueno, la pinta ya la tiene buenísima. Pues ahora colarla y ya veréis qué cambio pega. Ya la he probado, ya sé que sabe. Bueno, mirad lo que os decía, que no quede prácticamente nada. Prácticamente ha pasado todo. Estamos echando sal a las patatas. Y ya tenemos aquí una cosa. Tener mucho cuidado, porque salta. Mirad, cómo me he puesto por todos lados. Pero ¿sabéis por qué? Porque no lo he rebozado bien. A esto poco que no tenga harina y que no empape bien en el huevo, nos salta. ¿Veis? Aquí y aquí. Bueno, casi me quemo. Estos son de bocado. Le ponemos unas patatas y nos queda un aperitivo rico. Ahí. Y ahora quitamos bien el rebozado. ¿Veréis cómo? Esto con un papel. Quitáis un poco la grasa que tenga y vamos a ver cómo lo emplatamos por el lado más bonito. Bueno, no os he dicho que si os está gustando que os suscribáis, activar la campanita, porque nos esperan unas recetas riquísimas. Que no se nos olvide preparar el codillo de cerdo que nos han pedido el otro día en el directo. No os esperabais en el directo encontraros con esto, con este resultado final. Pedirme más recetas. Bueno, está bien caliente, con el guante
guante me protege más. Pues ponemos un montoncito de patata de guarnición, no muchas, que quede bien bonita la foto. Y salsa, ponemos la salsa. No os he enseñado cómo ha quedado al final. ¿Cómo huele? Huele espectacular. Y nada más que ponemos un poco. Pues este es el resultado final, como yo creo que mejor queda. Este es de aperitivo con las patatas y este de ración. Cada uno lo puede preparar del tamaño que quiera. Esto todavía lo podemos guardar, se nos conserva muy bien. Y estos, los recortes, lo calentamos y lo ponemos en otro molde y nos vuelve a quedar igual. Pues nada, si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita y pedirme recetas, pedirme qué recetas queréis que veamos. Pues hasta la semana que viene.